Estamos llenos ya de propaganda electoral en el DF, pero la mayor parte es ilegal porque viola la ley en materia ambiental y electoral. Soy Jorge Armando Rocha, gracias por acompañarme en este Expediente 40. El dato es escalofriante. El 96% de la propaganda electoral que está colocada hoy en día en la Ciudad de México viola la ley y la normatividad ambiental. Vamos a hacer este recorrido por diversas partes de la Ciudad de México en torno a la propaganda electoral, que más del 90% de la propaganda viola la ley en materia urbana y también ambiental. En el caso de los puentes peatonales no se puede colocar, sin embargo, vamos a caminar para observar todo tipo de propaganda de diversos precandidatos. Ahora sí que hay precandidatos a todo, a jefes delegacionales, a diputados locales, y no están respetando la ley en materia de publicidad exterior y tampoco la ley en materia electoral. Vamos a caminar esta parte y observar pues las mantas, los pendones colgando de los puentes peatonales, que es algo que está prohibido, pero es relativamente sencillo colgar las mantas simplemente con estos hilos. Llegan los brigadistas y las cuelgan. Tampoco se puede colocar propaganda electoral en los postes, que son parte de la estructura de la Ciudad de México, y aún así se está haciendo. Vamos a avanzar sobre lo que ya es el periférico y los carriles centrales y observar todavía más propaganda. Insisto, aprovechan cualquier espacio público, independientemente de lo que diga la ley, para colocar su propaganda para todos los gustos, del PRD, PRI, PAN, lo que sea. Aquí también más propaganda electoral colocada en este puente peatonal, algo que prohíbe la ley, pero pues tampoco se está haciendo mucho para sancionar a quienes han puesto su publicidad en donde quieren, más allá de lo que pueda decir la ley. Aquí hay otras mantas, unas lonas de otros precandidatos. Esta es un poco más grande y bueno, pues simplemente los brigadistas vienen a colocar la propaganda. Esto es algo, insisto, que no permite la norma, pero lo están haciendo. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, la PAOT, alerta que por igual se está violentando la normatividad en materia urbana, por lo que ha hecho un llamado a los partidos políticos para cumplir con las disposiciones jurídicas en el DF, pero hasta el momento han hecho oídos sordos. Llegamos a otra zona del periférico y es la misma historia. Una serie de mensajes publicitarios, propaganda electoral que viola la ley y que se pone lo mismo en postes que en puentes peatonales. Incluso esta otra propaganda que vamos a ver de este lado está montada peligrosamente encima de estos cables. Y bueno, pues aparte se está cayendo y puede incluso ocasionar un corto, pero ahí la pusieron, se les hizo fácil. Vamos a pasar a este otro puente peatonal para que vean la cantidad de anuncios. Y obviamente esto genera no solamente una contaminación visual, sino otra contaminación por los materiales que se utilizan
Y hay que preguntarse cuánto cuesta esta propaganda electoral, porque los topes de gastos no son muy abultados y eso sí, gastan a destajo en este tipo de anuncios. El tema de la propaganda es un hecho que inunda la Ciudad de México. ¿De quién es responsabilidad este asunto? Los jefes nacionales tendrían que retirar la propaganda, el gobierno del DF, el Instituto Electoral. ¿De quién es responsabilidad? Es responsabilidad primaria del gobierno del Distrito Federal y en el caso concreto de cada una de las delegaciones el retirar la publicidad electoral, así lo marca el Código Electoral del Distrito Federal. Sin embargo, bueno, hemos visto todos los ciudadanos un gasto excesivo por parte del Partido de la Revolución Democrática en elecciones internas de ellas, donde nos han inundado con cientos y miles de mantas de propaganda en el mobiliario urbano. Y bueno, yo creo que habría que preguntarle al gobierno del Distrito Federal cuánto se está gastando en retirar todo este tipo de propaganda y cuánto se gastaron en estas elecciones internas. Se me hace excesivo. Esta propaganda de plano ya se cayó sobre el paso peatonal, estorba y vamos a observar de cerca. En este caso es una lona. La pregunta es, ¿qué va a pasar con este material cuando terminen las precampañas? Por cierto, aquí vemos a este precandidato presumiendo su reloj. Ahí está, presumiendo el reloj, el precandidato. Y bueno, hay que hablar de los materiales de esta propaganda electoral. En este caso, el plástico, la manta ya empieza a volar y van a ver que los peatones pues tienen que esquivar ahí. Insisto, ni siquiera la ponen bien. La Procuraduría Ambiental Capitalina ha contabilizado cuando menos 6.264 materiales propagandísticos entre carteles, mantas y pendones tan solo en vialidades primarias, pero la cifra es mucho más alta. Ahí vamos a ver que muy cerca de los señalamientos de velocidad sobre periférico hay propaganda, que es algo que tampoco se permite. Además de que obviamente estamos en un puente peatonal y no se puede poner la propaganda, tampoco es posible colocarla cerca de los señalamientos viales porque implica un peligro y también una distracción para los automovilistas. Aquí encontramos otra manta, también es un plástico. E insisto, hay que preguntarse qué va a pasar con todo este tipo de materiales una vez que termine el periodo electoral. Aquí hay otra manta más sobre el puente peatonal en Periférico Sur. Y por si fuera poco, pues otras dos. Cualquier resquicio está siendo utilizado de forma ilegal para este tipo de propaganda. La ley en materia de publicidad exterior de la Ciudad de México, legislada por los propios partidos políticos, establece que no se debe colocar propaganda política en el equipamiento urbano, incluyendo semáforos, puentes peatonales, bajo puentes y postes. No obstante, hoy día los aspirantes a candidaturas para jefes delegacionales y diputaciones no tienen freno. Ahora vamos a recorrer otra zona de la Ciudad de México, el eje 6 Sur, para observar toda la propaganda electoral ilegal que está colocada. Lo mismo en puentes peatonales que también sobre la propia avenida. Ahí vemos el puente peatonal y veremos las mantas con la propaganda ilegal. Y vamos a caminar sobre eje 6 para observar también propaganda de otros precandidatos y partidos políticos colocada ilegalmente sobre el mobiliario urbano, sobre semáforos, sobre postes.
se debería de proceder al retiro de toda esta propaganda que también en Eje 6 genera una contaminación visual. Y por ejemplo, ustedes pueden observar ahí donde hay un señalamiento vial y en el mobiliario urbano hay dos mantas, dos lonas de pues el Partido del Trabajo. Y no es un asunto de un solo partido, sino hay propaganda electoral de diversos partidos en la Ciudad de México, pero los precandidatos no han perdido el tiempo y están en ese sentido pues colocando en donde se puede la propaganda. Yo creo que hay una conciencia que se ha ido generando en la ciudadanía, donde estamos ya cansados de la propaganda electoral, de toda esta basura electoral que se está generando. La gente pues, está en contra de que se estén llenando los postes, las casas, los puentes, el mobiliario urbano, de toda esta propaganda que al final del día queda en la calle, queda tirada, no es recogida a veces por las autoridades o queda colgada y bueno, es contaminación visual. Yo creo que debemos ir cambiando y hacer un llamado los políticos, los partidos, las autoridades y sobre todo también buscar nuevas formas y mecanismos de hacerle conocer a la ciudadanía quiénes son sus políticos o quiénes pretenden una candidatura a través de pues, los medios de información, a través de las redes sociales, a través del internet, de observatorios ciudadanos. Yo creo que hace falta mucho generar una cultura en ese sentido. Pero tampoco hay alguien que esté procediendo al retiro de esta propaganda ilícita. Son plásticos, son mantas, son lonas, de todo tipo de propaganda encontramos colocada ilegalmente sobre el mobiliario urbano, también en el Eje 6. Y avanzamos y es la misma historia a pocos metros. Vamos a encontrar más mantas, más lonas en otro espacio del mobiliario urbano donde hay un letrero vial. Está tapizada también esta zona, la avenida de Eje 6 Sur. E insisto, se supone que a través de las quejas ciudadanas y también de la acción de la autoridad electoral y de la propia Procuraduría Ambiental se tendría que proceder para todo este retiro, pero no se está haciendo. Estos son otros elementos del expediente 40. Según la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, la PAOT del DF, hoy en día el 89% de la propaganda electoral se coloca ilegalmente en semáforos, puentes y postes. El 3% de los mensajes en cartulinas y mantas se está poniendo sobre áreas verdes. El 2.5% está obstruyendo los señalamientos viales y dañando el mobiliario urbano. Hay que destacar que la mayor parte de esta propaganda electoral no cumple con la disposición ambiental de que se utilicen plásticos no biodegradables y en el colmo hay quienes la colocan en árboles. Ahora, ¿qué material especial ni qué nada? Estamos hablando de papel, el que están pegando aquí y todo esto comienza ya a volar por los aires y va a contaminar esta zona. Ahora estamos haciendo un recorrido en Coyoacán, hemos estado en Tlalpan, hemos estado en otras delegaciones y pues vamos a avanzar sobre esta avenida en Coyoacán
para ver toda la contaminación visual, pero también la contaminación que implica un daño al medio ambiente por estos papeles que ya volaron por los aires, de estas propagandas, de esta publicidad que no está permitida, pero lo están haciendo. Vean cómo vuela, y más adelante veremos propaganda pegada sobre letreros de la propia demarcación, y cada uno con sus frases. Tu palabra es mi voto, es la de ese aspirante, y de este otro lado hay más mantas. Vamos a avanzar para que vean cómo una manta está colgada de un semáforo. Es todo un sistema de pseudoingeniería el que han hecho para colgar esta manta. Ustedes van a ver, está justo pues colocada al lado de un semáforo, arriba de una señalización vial, y no se está respetando el mobiliario urbano. Aquí ya también voló la propaganda, termina en el piso. No hay realmente una política pública que implique que se reutilice el material, nada de eso, todo termina en la basura. Vean nada más, colocadas las mantas, las lonas sobre el mobiliario urbano, sobre señalamientos. Más allá vamos a avanzar y veremos incluso sobre un semáforo. El punto es que se están colocando ante la omisión de la autoridad, porque no nos pueden decir que no se han dado cuenta que existen estas mantas, estos pendones, esta publicidad ilícita ahí sobre un poste, sobre señalamientos viales ahí, y más adelante sobre los propios semáforos. Nos vamos a cambiar de eje, vamos al eje 5 para que observen, y seguramente los que han transitado por la zona ya lo saben, toda la propaganda ilegal que hay en franca violación a la ley de publicidad exterior. Mantas, pendones. Hay que decir que pues estos plásticos, no sabemos qué va a pasar con todo esto cuando terminen las precampañas y las campañas. Hay que señalar que según este plástico, sí es un material biodegradable y reciclable, es lo que señala el plástico, pero lo que sí es que está colocado sobre un poste de manera ilegal. Vamos a avanzar y observemos el panorama. Me llama la atención la panorámica que hay hacia esa parte de eje 5 también, pues todo rojo por esta propaganda de un partido, pero hay que señalar que la Ciudad de México está ya tapizada de propaganda de diversos partidos políticos. Más acá vemos mantas sobre un semáforo, algo prohibido por la norma, pero permitido por las autoridades hasta ahora, que no están haciendo nada. Postes, todo el mobiliario urbano está lleno de esta propaganda. Hay propaganda que señala que según esto pues es amigable con el medio ambiente, pero no sabemos qué va a pasar con toda esta basura cuando termine la etapa de las precampañas y las campañas. Por lo pronto, diputados locales han exhortado al Instituto Electoral del Distrito Federal para que realice las gestiones y procedimientos correspondientes para proceder al retiro de pendones, mantas, lonas y gallardetes instalados en la ciudad de forma irregular. También en la delegación Tlalpan nos reportan propaganda electoral que está tapizando el panorama, y obviamente pues también
está pegada en el mobiliario urbano de distintos partidos. Hemos visto en otras zonas del PT, del PRD, también hay del PAN. Insisto, es un asunto que pues implica a los diversos actores políticos que buscan una candidatura, en este caso a jefes delegacionales, pero por ejemplo vamos a ver esa propaganda que está colocada también muy cerca de un señalamiento vial, lo que no está permitido, pero se está haciendo, y se colocan estas mantas. Estas sí no tienen ningún emblema, ningún signo, ninguna señal de que esto sea un material que se vaya a reutilizar. Hay que pensar qué va a pasar con toda la contaminación que pues ya está generando esta propaganda. Lo cierto es que estas normatividades ustedes mismos las legislaron, la ley en materia de publicidad exterior, y supongo que las conocen al haberlas legislado, ¿no? Efectivamente, las reformas que se dieron, sobre todo en el Código Electoral, en la legislatura pasada, tenían que ver con la propaganda, en el sentido de que fuera material reciclable, material de cartón que fuera vuelto a utilizar, y el plástico también que fuera vuelto a utilizar, que se pudiera volver a utilizar. Sin embargo, yo dudaría mucho que el gobierno del Distrito Federal y toda esta basura electoral que se genera esté siendo reciclada, esté siendo reutilizada y se esté utilizando realmente el material reciclable que exige la norma electoral, ¿no? Aquí está la propaganda derruida ya, el plástico roto, aquí vemos cartón colgado del mobiliario urbano, más adelante todavía más propaganda. Ahora estamos en las cercanías del centro de Tlalpan y van a ver ustedes, vamos a ir hacia donde está el parque, la plaza central de Tlalpan, y vamos a observar una situación igualmente que pues refleja la contaminación visual que estamos padeciendo. Aún está por verse si el Instituto Electoral capitalino sancionará o no a los diversos actores políticos que han incurrido en violaciones a la ley ambiental y urbana. Esto que vamos a ver a continuación tampoco se permite, que es la propaganda sobre las casetas telefónicas. Aquí colocaron esta cartulina con la propaganda. Hay otra más que incluso ya despegaron. Pero cualquier resquicio se está utilizando para colocar ilícitamente este material. Y bueno, pues no hemos visto hasta el momento a alguna autoridad retirando este material que se tendría que hacer. Es algo que debería de hacerse, el retiro de la propaganda. Vemos ahí también, está rota ahí esta otra propaganda y pues se cae a pedazos y genera una contaminación sin que nadie esté haciendo nada. Y la verdad es que también habría que preguntar qué tan efectivas son estas campañas, porque muchas propagandas están terminando así, tiradas ahí en el piso, simplemente pues contaminando esta plaza pública en la delegación Tlalpan. Hemos hecho recorridos en diversas partes de la Ciudad de México y la situación es bastante similar. Aquí se está aprovechando el parque para poner también todo tipo de plásticos y cartulinas. Y vean nada más hacia allá, pues el paisaje que tienen, que es el de varios mensajes políticos, y ya todos tratan de darse a conocer también en estas zonas, insisto, sin que la autoridad delegacional proceda al retiro, que es lo que tendría que hacerse. Pero vean,
Este es el panorama que tenemos del parque aquí, de esta plaza en la delegación Tlalpan. Me llama la atención que hay algunos, incluso mensajes de políticos que ya ni siquiera están participando en contiendas, pero ahí continúan. El problema es que también hay políticos que ya no están participando propiamente en procesos electorales internos y que sus publicidades, sus mensajes, sus mantas permanecen ahí. Sí hay brigadistas que llegan a sujetar los mensajes a los postes, pero no hay quienes procedan al retiro, que tendría que hacerse, pero más allá vemos, insisto, hay personas que ya ni siquiera están participando en procesos electorales y la publicidad se quedó, no sabemos por cuánto tiempo más. Ahí claramente esa publicidad está sobre un poste de luz y esto hay que decirlo con todas sus letras. Estamos justo enfrente de la delegación, de la oficina del jefe delegacional de Tlalpan, en este caso Higinio Chávez. Si él se asoma de su oficina, puede ver toda la propaganda electoral y por lo pronto pues no nos consta que estén procediendo al retiro de la misma. Así las cosas, se trata de que las autoridades electorales y también la Procuraduría Ambiental tomen cartas en el asunto y retiren esta propaganda que contamina visualmente, pero también nos va a contaminar en términos de la salud. Soy Jorge Armando Rocha, gracias por haberme acompañado en este Expediente 40.